Carmelo y a su esposa, si está por ahí. Quizás ella también una mujer muy trabajadora. Y si están los dos, pues pasar acá, y si no, aquí tenemos. Pasa por aquí. ¿Cómo es que es tu nombre? Edith. Muy bien, Edith. Una mujer muy trabajadora, un poquito más acá. Y estos dos hermanos están unidos para este trabajo y han trabajado duramente los dos para realizar esta obra para el Señor. El Señor dice que ningún trabajo para el Señor es en vano. Ningún trabajo para el Señor es en vano. Y también dice el Señor en el libro de Hebreos capítulo 6 que Él no se olvida de la obra de amor que ustedes han hecho para su nombre. Él está vigilando todo lo que las personas hacen para Él. En el verso 10, Hebreos 6, 10. Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Ve la importancia del nombre del Señor. Todo lo que hagamos lo debemos hacer en el nombre del Señor. Él no es injusto, Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Ellos son servidores de Cristo y servidores de todos los que son de Cristo también. Están para servir a todos estos hijos de Dios que el Señor traiga en este lugar, y ellos le van a ayudar. Dice acá: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud, el mismo interés hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas de Dios. Bueno, gracias a Dios por todo, amado hermano. Vamos a hacer esta oración dedicando este auditorio para el servicio del Señor y pidiéndole al Señor Jesucristo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, que muchas almas lleguen a encontrar la luz de Cristo en este lugar. Y también dedicando al hermano Carmelo y a su esposa para el servicio del Señor Jesucristo. Inclinando nuestras cabezas, entramos a la presencia del Dios Todopoderoso, el gran pastor de las ovejas, nuestro Señor Jesucristo, príncipe de los pastores. Y al entrar a su presencia, primeramente rogamos que Él nos limpie cada día más con su sangre preciosa. Cualquier error, falla que hayamos cometido, la sangre de Cristo nos limpie completamente de toda falla, de tal manera que podamos entrar a la plena gloria de Dios para recibir de Él las peticiones de nuestro corazón. Amén. Señor Jesucristo, te damos gracias por esta bendición que nos has dado acá en Santa Catarina,
haber concedido este salón, este auditorio para tu gloria, para tu servicio. Queremos dedicarlo para ti, para que sea para la predicación de la palabra. Que muchas almas consigan la luz del día postrero, consigan la luz de la vida eterna en este lugar, Señor. También, Señor Jesucristo, queremos dedicar a nuestro hermano Carmelo y a su esposa para tu servicio. En esta hora, Señor, los dedicamos para tu obra. Ponemos delante de ti para que tú los ayudes, tú les permitas concluir por completo todo este trabajo que ellos han empezado y que ellos se mantengan cada día más creciendo en amor, creciendo en fe, creciendo en sabiduría. Que tú, Señor, cada día le llenes de tu paciencia y de tu gracia infinita, de tu compasión por las almas, para que ellos sean instrumentos fieles en las manos del Señor Jesucristo. En esta hora, nuestro Padre, dedico a nuestro hermano Carmelo Hernández y a su esposa para el servicio de Jesucristo. Que tú de aquí en adelante, Señor, le des más sabiduría para él guiar este pueblo. De aquí en adelante le des más compasión por las almas, para él amarlos y buscarlos y hallarlos. Que tú los uses como un instrumento para llevar este mensaje, Señor, y le concedas muchas almas para el servicio de Jesucristo. Los pongo en tus manos, Señor, y lo dedico a la obra de Cristo junto con este auditorio, junto con este salón, y la congregación que le has dado se convierta en una congregación misionera, una congregación evangelística, una congregación, Señor, unida con su pastor para realizar una obra mayor, para realizar cosas más grandes. Que tú les bendigas, Señor. Y nosotros también los bendecimos en tu nombre eterno, Señor Jesucristo, para que la gracia tuya esté sobre él y su esposa y la congregación, y los use grandemente. Dedicamos este salón junto con su ministro y la congregación al servicio del Señor Jesucristo. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios te bendiga, Carmelo, y te siga usando. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, gracias a Dios. Estamos ya listos para recibir a nuestro hermano William y estaremos ya cantando. Acá en el libro de San Lucas, bueno, yo creo que tenemos al hermano William ya listo para traernos el mensaje y Dios lo va a usar grandemente para bendición de todo su pueblo en esta hora, esta tarde. Esperamos que Dios lo bendiga y lo use grandemente para bendición
y provecho espiritual de todo el pueblo de Dios. Dios nos bendiga grandemente a través de nuestro amado hermano y amigo William Soto Santiago. Gracias a Dios por William Soto Santiago. Que la bendición del Dios Todopoderoso siga sobre él hasta que él culmine completamente el trabajo que le ha sido encomendado de parte del Señor. Entonces ya estamos aquí listos para recibir a nuestro amado hermano y amigo William Soto Santiago. Gracias a Dios por él y Dios nos bendiga grandemente. Muy buenas tardes, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí una bendición grande estar con ustedes aquí en Santa Catarina, República Mexicana. Es realmente una bendición grande poder compartir con ustedes en esta ocasión, en esta dedicación de este lugar para Cristo y su gloria. Reciban también saludos de mi esposa Erika y los niños reciban saludos de América, mi niña. Para esta ocasión tenemos la lectura en San Juan capítulo 10, versos 22 al 30, donde dice: celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema es las ovejas que oyen y siguen al buen pastor. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Cristo nos dijo en San Juan capítulo 10, versos 14 al 16: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Y ahora, ¿quiénes son las ovejas que oyen y siguen al buen pastor? Pues las ovejas del Señor Jesucristo, que el Padre le ha dado para que les dé vida eterna. ¿Y cómo son conocidas las ovejas de Cristo? Porque oyen y siguen al buen pastor, oyen su voz y siguen a Cristo. Y ahora, ¿cómo Cristo estaría hablándole, el buen pastor, para que sus ovejas escuchen su voz y le sigan? Porque Cristo, cuando vino a la tierra 2000 años atrás, encontramos que tuvo un ministerio de 3 años y medio, luego murió, resucitó
Estuvo 40 días ya resucitado con los discípulos, pero luego ascendió al cielo y se sentó a la diestra de Dios en el trono de Dios y ha estado allí haciendo intercesión con su sangre como sumo sacerdote por todas las personas que tienen sus nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Esas personas que tienen sus nombres escritos allí son las ovejas de Cristo, las ovejas del buen pastor. Por lo tanto, Él ha estado allí porque Él conoce los nombres que están escritos en el libro de la vida del Cordero, que son los nombres de las ovejas que el Padre le ha dado para que les dé, ¿qué? Vida eterna. Cristo dijo, yo he venido para buscar y salvar lo que se había perdido. Estas ovejas de Cristo que el Padre le ha dado para buscar y salvar son los que oyen la voz de Cristo, la voz del buen pastor. Vimos en la lectura que tuvimos para comenzar que aquellos que vinieron a Cristo diciéndole, si tú eres el Cristo, dínoslo ya y no nos turbes el alma. Cristo les dijo, ya yo le he dicho eso antes y no han creído, porque ustedes que no son de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Ahora tenemos que enfrentar la realidad de que hay personas que no escuchan la voz de Cristo, porque no son de esas ovejas que el Padre le ha dado para buscar y salvar y darles así vida eterna y colocar ¿dónde? En el redil de Cristo, que es su iglesia. Vean, ahora Cristo dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen y yo les doy vida eterna. Una persona para recibir vida eterna, para ser restaurado a la vida eterna, tiene que oír la voz de Cristo y seguirlo. No decir yo leo mi Biblia y con eso me conformo. No, tiene que oír la voz de Cristo y seguir a Cristo en compañía de las demás ovejas de Cristo. Porque si se queda solito, es una oveja aislada y por lo tanto es una oveja que está perdida, como diríamos en lo limpio, porque está solita y no puede estar solita, porque Cristo lo que tiene no es una oveja, sino un rebaño de ovejas. Por lo tanto, tienen que estar juntas las ovejas del buen pastor. Una persona puede decir, no, es que hay muchos problemas allá. Pero lo importante es que esté en el redil del Señor, aunque haya problemas. Problema es no estar en el redil del Señor. Porque no estar en el redil del Señor significa que esa persona no es una oveja del Señor. Y ahora, vean, a San Juan capítulo 10, verso 10 en adelante, verso 14 en adelante, estamos leyendo donde dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Cristo murió por esas ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, o sea, que no son de aquel redil hebreo. Son personas que estarían viviendo entre los gentiles. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Ahora tenemos que ver cómo van a escuchar la voz de Cristo y cómo van a ser colocadas en ese redil del Señor Jesucristo. Recuerden que el redil del Señor Jesucristo es la iglesia del Señor Jesucristo. Y para una persona estar en el redil del Señor Jesucristo, la iglesia del Señor Jesucristo, tiene que haber recibido a Cristo como su Salvador, haber lavado sus pecados en la sangre de Cristo, haber sido bautizado en el nombre del Señor Jesucristo en agua y haber recibido el Espíritu Santo. Y así ha obtenido
el nuevo nacimiento del cual le habló Cristo a Nicodemo cuando le dijo: de cierto te digo, que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo, pensando en un nacimiento natural, le dice: ¿cómo puede hacerse esto? ¿Puede acaso el hombre, ya siendo viejo, porque Nicodemo ya estaba avanzado en edad, ya siendo viejo, entrar en el vientre de su madre y nacer de nuevo? Nicodemo lo tomó en forma literal. Y ahora Cristo le dice: de cierto te digo, que el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios, o no puede entrar en el reino de Dios. Vean ustedes cómo Dios, por medio de Cristo, establece la forma para entrar al reino de Dios, y es por medio del nuevo nacimiento. Y para eso pues hay un programa al cual la persona entra y pasa por todo ese proceso. Al escuchar la palabra de Dios, la predicación del Evangelio, la persona es compungida en su alma despierta, porque Cristo lo está llamando. Su alma despierta y reconoce que es un pecador y que está perdido y que Jesucristo lo está buscando, porque Él dijo que Él vino a salvar, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esas son las ovejas del Padre que le han sido dadas a Cristo para buscarlas y salvarlas. Y ahora esas ovejas, para obtener salvación y vida eterna, escuchan la voz de Cristo, reconocen que son pecadores, se arrepienten de sus pecados, lavan sus pecados en la sangre de Cristo, son bautizados en el nombre del Señor Jesucristo y reciben el Espíritu Santo, y así nacen de nuevo y así entran al reino de Dios, entran a la iglesia del Señor Jesucristo como miembros del cuerpo místico del Señor Jesucristo. Y ahora Él dijo: también tengo otras ovejas que no son de este redil, las cuales también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Si Cristo ascendió al cielo y se sentó en el trono de Dios y está allá haciendo intercesión como sumo sacerdote por todas esas ovejas, esas almas de Dios que el Padre ha dado para que les dé vida eterna, ¿cómo puede Cristo entonces estar llamando aquí en la tierra a sus ovejas? Cristo en Espíritu Santo está en este planeta Tierra y está en medio de su iglesia, la cual nació el día de Pentecostés y ha estado manifestándose, revelándose Jesucristo en medio de su iglesia y hablando en medio de su iglesia y llamando a todas sus ovejas y colocándolas ¿dónde? En su iglesia, que es su redil, el redil de las ovejas de Cristo. Y ahora, ¿cómo lo hace? Él ha enviado sus diferentes ángeles mensajeros de edad en edad, los cuales son para el tiempo de los apóstoles, para el tiempo de San Pablo y los demás mensajeros, pues son esos mensajeros. Pablo fue enviado a los gentiles y de entre los gentiles Dios estaría llamando y juntando esas otras ovejas. San Pablo fue el primer ángel mensajero. Recuerden que ángel es un mensajero, un hombre de Dios enviado a la iglesia del Señor Jesucristo como el mensajero de esa edad, de esa etapa de la iglesia. Para cada etapa de la iglesia, Cristo ha enviado sus ángeles mensajeros. Y ahora esta partecita pequeña aquí corresponde al tiempo de los apóstoles. Luego esta parte aquí corresponde al tiempo de San Pablo.
corresponde a la primera etapa o edad de la iglesia de Jesucristo entre los gentiles, donde Cristo estuvo llamando por medio de San Pablo los gentiles, los escogidos gentiles, que son las ovejas del Señor Jesucristo. Y luego pasó a la iglesia a otra etapa, segunda etapa, la cual se cumplió en Francia, donde envió a Ireneo, y a través de Ireneo, al cual ungió con su Espíritu Santo, llamó a través de ese mensajero, llamó y juntó sus ovejas en esa segunda etapa de la iglesia entre los gentiles. Luego vino la tercera etapa de la iglesia de Jesucristo para ser llamado el grupo de la tercera etapa, las ovejas de la tercera etapa, para lo cual envió a Martín allá en Francia y en Hungría, y llamó por medio de Martín a las ovejas de esa tercera edad, que estaban la mayoría en ese territorio. De ese territorio se extendió el mensaje a otros lugares, el llamado de Cristo el buen pastor por medio de ese mensajero. Luego viene la cuarta etapa de la iglesia de Jesucristo entre los gentiles, para la cual Cristo envía a Colombo allá en Irlanda y en Escocia, y lo unge con su Espíritu Santo, y por medio de Colombo Cristo se revela en medio de su iglesia y habla su mensaje correspondiente a esa cuarta etapa, y llama con ese mensaje a sus ovejas de esa cuarta etapa de la iglesia, la mayoría de las cuales estaban en su mayoría en Irlanda y Escocia, pero de ahí se extiende el mensaje a otras naciones donde también Dios tenía ovejas. Luego viene la quinta etapa de la iglesia entre los gentiles, y Cristo, estando en Espíritu Santo en medio de su iglesia, envía a Lutero, Martín Lutero, al cual unge con su Espíritu Santo allá en Alemania, y habla por medio de Lutero y llama a sus ovejas en esa quinta etapa en Alemania, y cubrió Europa también ese llamado de Cristo a través de Lutero. Luego viene la séptima etapa de la iglesia de Jesucristo entre los gentiles, o sea, viene la sexta etapa de la iglesia de Jesucristo, del redil del Señor Jesucristo entre los gentiles, y envía a John Wesley, o sea, Juan Wesley, allá en Inglaterra, donde se cumplió esa sexta etapa, y de ahí se extendió a otras naciones el llamado de Cristo a través de Wesley, y fueron llamadas y juntadas las ovejas de esa sexta etapa. Vean, en Europa Cristo tuvo con su iglesia 5 etapas, 5 edades. Por lo tanto, el grupo grande de ovejas viene a ser europeas, de ovejas europeas, pero no importa la cantidad, más bien lo importante es en qué edad está la persona viviendo. Ahora, las ovejas entre los gentiles en cada edad escucharían la voz de Cristo. Ahora hemos visto cómo ha venido la voz de Cristo de etapa en etapa en medio de la iglesia del Señor Jesucristo. Tiene que ser ¿dónde? En la iglesia del Señor Jesucristo, porque es Cristo el buen pastor en su redil, llamando y juntando a sus ovejas. Luego viene la séptima etapa de la iglesia de Jesucristo entre los gentiles, la cual se cumplió en Norteamérica, en donde envió Cristo a su mensajero, el reverendo William Branham, el cual ungió con su Espíritu Santo y habló por medio de él el mensaje correspondiente a la séptima etapa o edad de la iglesia, y llamó y juntó a los escogidos de esa séptima etapa.
Ahora aquí estamos hablando de las ovejas de Cristo, de los predestinados, de los elegidos de Dios, de los escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, desde antes de la fundación del mundo. Esos son los primogénitos de Dios. Y ahora, los primogénitos de Dios son los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo. Son las ovejas de Cristo que Él buscaría y salvaría, les daría vida eterna y las colocaría en su redil, que es su iglesia. Ahora hemos visto estas 7 manifestaciones de Cristo el buen pastor entre los gentiles, llamando y juntando a sus ovejas, lo cual ha hecho por medio del mensajero que Él ha enviado en cada etapa. Y la pregunta es, ¿y no ha dejado Cristo algo para los latinoamericanos y caribeños? ¿No ha dejado algo para la América Latina y el Caribe? Pues las buenas noticias que le tengo a ustedes es que la mejor parte la dejó para ustedes y para mí. Porque ven ustedes cómo se fue moviendo de mensajero en mensajero y de territorio en territorio. Y ahora de Norteamérica se mueve Cristo en Espíritu Santo a la América Latina y al Caribe para llamar y juntar sus ovejas latinoamericanas y caribeñas que están escritas en el cielo en el libro de la vida del Cordero. ¿Y cómo viene ese llamado para la iglesia del Señor Jesucristo? Vean que siempre es Cristo hablando, llamando y juntando sus ovejas, lo cual hace con el mensaje que Él les da a esas ovejas a través del mensajero de ese tiempo. Y habrá algún otro mensajero de parte de Cristo para las ovejas del día postrero, para las ovejas de este tiempo final en la América Latina y el Caribe. Vamos a ver si lo hay. Y tiene que venir revelando la palabra. Tiene que venir Cristo en Él, en Espíritu Santo, revelándose y dándonos a conocer su palabra correspondiente a nuestro tiempo. Por lo tanto, tiene que haber en el cuerpo místico de Cristo una edad. Así como hubo edades acá y mensajeros y un mensaje, tiene que haber una edad en nuestro tiempo. Y así como hubo un territorio en estas edades pasadas, tiene que haber un territorio también. El territorio ya hemos visto que es la América Latina y el Caribe. La edad, pues, es la edad de la piedra angular. Y el mensaje es el mensaje del Evangelio del Reino con el cual son reveladas todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Vean en Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 1, vamos a ver capítulo 1 del Apocalipsis, verso 10 al 11, dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y ahora aquí Juan fue transportado al día del Señor. Y el día del Señor es el día postrero, el 7º milenio de Adán hacia acá, o 3er milenio de Cristo hacia acá. Es el mismo día postrero. Y un día delante del Señor es como 1000 años y 1000 años como un día. Por lo tanto, un día delante del Señor, el día postrero delante del Señor es el 7º milenio para nosotros de Adán hacia acá, el cual también es el 3er milenio de Jesucristo hacia acá. Ese es el día postrero para el cual Cristo en San Juan capítulo 6 prometió en esa profecía algo muy importante para todos los creyentes en Cristo, para todas las ovejas del redil
del Señor Jesucristo. Dice San Juan capítulo 6, versos 39 al 40, y esta es de la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Para cuándo Cristo va a resucitar los muertos creyentes en Él? Los miembros de su iglesia que han partido, las ovejas que Él ha tenido en etapas pasadas que ya han partido, o sea que el tiempo de vida en los cuerpos mortales terminó para ellos. Cristo promete que Él los resucitará en el día postrero, que es el séptimo milenio de Adán hacia acá, o tercer milenio de Cristo hacia acá, el cual ya comenzó. Este año 2001 comenzó, conforme al calendario gregoriano, el nuevo milenio. Por consiguiente, hemos entrado al día postrero delante de Dios. Esto es conforme al calendario gregoriano. Si lo buscamos conforme al calendario profético utilizado en el libro del profeta Daniel y en el libro del Apocalipsis, entonces ya tenemos alrededor de 30 años de estar dentro de ese día postrero. Ahora Él ha dicho que es para el día postrero, pero no ha dicho en qué año del día postrero, no ha dicho en qué año del milenio postrero. Ahora, así como la resurrección de Cristo fue en la mañana del domingo de resurrección y el día postrero corresponde al tiempo para la resurrección, entonces tiene que ser en la mañana del día postrero. ¿Y qué significa eso? Siendo que el día o las vigilias están divididas en etapas de 3 horas, encontramos que en el Evangelio, vamos a ver aquí, en el Evangelio según San Marcos capítulo 14, dice, verso 34 al 36, es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos. Recuerden que esta casa es la iglesia del Señor Jesucristo, y el hombre que se fue es Cristo, el cual ascendió al cielo. Pero dejó en su casa siervos fieles y prudentes, que son estos mensajeros que les mencioné. Pero para este tiempo final tiene que tener un siervo fiel y prudente en su casa, en su iglesia. Dice, y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra. ¿Ve? A cada uno su obra, la obra correspondiente a cada edad. Y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. O sea, cuándo vendrá Cristo en su segunda venida. Si al anochecer, eso fue el tiempo allá de los apóstoles y el tiempo de San Pablo también, o a la medianoche, eso fue el tiempo del oscurantismo, con todo ese tiempo difícil por el cual ha pasado la iglesia, o a la mañana, o al canto del gallo. Esa etapa también ya ha pasado, porque el canto del gallo ocurre en la noche. Digamos que es de 3 por ahí de la mañana, o a la mañana, de 3 a 6 de la mañana, o el canto del gallo, o a la mañana. La mañana, eso es de 6 a 9 de la mañana. Para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Espiritualmente, todos los creyentes en Cristo de todas las etapas tienen que estar despiertos espiritualmente, esperando la segunda venida de Cristo.
para los muertos en Cristo ser resucitados y los que están vivos ser transformados y tener un cuerpo glorificado igual al cuerpo glorificado de Jesucristo y ser jovencitos para toda la eternidad, representando de 18 a 21 años de edad. Esto es lo que tiene Cristo para sus ovejas que escuchan su voz y le siguen. Ahora, decir lo que a vosotros digo, a todos lo digo. Vamos a ver también lo que nos dice en San Lucas, capítulo 12, acerca de este mismo tema. Dice capítulo 12, verso 37 en adelante, dice: bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga les halle velando. Estos siervos son los mensajeros que tienen que cada uno en su edad estar velando por la segunda venida de Cristo y tener al pueblo de su edad velando por la segunda venida de Cristo. Aunque en el tiempo de ellos no se cumpliría la segunda venida de Cristo, tenían que tener al pueblo vigilando por la segunda venida de Cristo. Tenían que tener al pueblo despiertos espiritualmente. Tenían que tener al pueblo en un avivamiento espiritual. Y eso lo lograron con el mensaje que Dios les dio. Y por eso el Espíritu de Dios estuvo manifestado en cada grupo de cada edad y en el mensajero de cada edad. Y ahora dice: bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Vosotros, pues, también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? O sea, para que les dé el alimento espiritual a los hijos de Dios en la casa de Dios, o sea, en la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Quién es el siervo fiel y prudente? ¿Cuál es el mensajero fiel y prudente? Porque Él tiene diferentes mensajeros, cada uno para cada edad. Y cada uno tiene que ser un mensajero, un siervo fiel y prudente, alimentando a los hijos de Dios en la casa de Dios, la iglesia del Señor Jesucristo, con la revelación de la palabra correspondiente a esa edad. Y eso es alimentando las ovejas del Señor Jesucristo, del buen pastor, donde en el redil del Señor, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Dice: bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Y ahora, para el tiempo de la segunda venida de Cristo, pues tiene que estar un siervo fiel y prudente, siendo el instrumento de Cristo en su manifestación en Espíritu Santo en el día postrero, en la etapa de la edad de la piedra angular. Porque ya estos otros siervos fieles y prudentes que recibieron la ración del alimento espiritual para las ovejas del Señor, ya dieron el mensaje, el alimento espiritual para las ovejas de Cristo en cada edad, y se fueron. Y ahora, ¿cuál es el siervo fiel y prudente que estará en la casa de Dios en este tiempo final, dándole el alimento espiritual a las ovejas del Señor, a los hijos de Dios, en la iglesia del Señor Jesucristo, dándoles el mensaje final de Cristo, el alimento final de Cristo, para prepararnos para ser transformados y raptados, para recibir así la fe
para ser transformados y raptados. Ese siervo fiel y prudente tiene que ser el ángel mensajero de la edad de la piedra angular, y por cuanto la etapa de la edad de la piedra angular corresponde a la América Latina y el Caribe, tiene que ser de la América Latina y el Caribe. Por lo tanto, tiene que Cristo enviar su alma a esta tierra en medio de los latinoamericanos y caribeños. ¿Pero cómo? En carne humana. Y tiene que ungirlo con su Espíritu Santo para que Él tenga la revelación de la palabra de Dios correspondiente a este tiempo final, que es el alimento espiritual para las ovejas de Cristo, y proclame ese mensaje en todo el territorio latinoamericano y caribeño, y en todas las naciones donde están los latinoamericanos y caribeños, también en Norteamérica y otros territorios. ¿Para qué? Para que de entre los latinoamericanos y caribeños Cristo llame y junte sus ovejas del día postrero de la edad de la piedra angular, las junte en su redil, que es su iglesia. Y su iglesia se encuentra en la etapa de la edad de la piedra angular. Ya estas otras etapas se cumplieron en la iglesia de Jesucristo y fueron llamados los escogidos de esas otras etapas. Y ahora el llamado del buen pastor, llamando y juntando sus ovejas, corresponde a la edad de la piedra angular en la América Latina y el Caribe. Por lo tanto, su mensaje será en nuestro idioma, así como habló por medio de los otros mensajeros en el idioma de los otros mensajeros. Y así Cristo, el cual dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Él dijo: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Él dijo: también tengo otras ovejas que no son de este redil, las cuales también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. A las personas no hay que estar obligándolas a creer. Lo que hay que hacer es darle el mensaje, darle el alimento espiritual para el alma, y ellas dirán: esto es lo que yo estaba esperando. Esto sí que yo lo recibo, yo lo veo, lo entiendo. Y ahí descubre que es una oveja del buen pastor, porque oye la voz del buen pastor. Y entonces dice: yo sigo este mensaje. ¿Por qué? Porque mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y ahora el buen pastor hemos visto que se manifiesta por medio siempre de un mensajero, llamado un ángel mensajero. Él ha tenido los ángeles mensajeros, los siervos fieles y prudentes, o mayordomos fieles y prudentes de estas edades que ya han transcurrido. Para el día postrero, para la edad de la piedra angular, en medio de los latinoamericanos y caribeños, tendrá un ángel mensajero con el mensaje del evangelio del reino, en este tiempo en donde se entrelaza la dispensación del reino con la dispensación de la gracia. En este entronque dispensacional, Cristo tendrá un ángel mensajero con el mensaje que Él le revelará a ese ángel mensajero, y Cristo se velará y se revelará a través de ese ángel mensajero, el cual ungirá con su Espíritu Santo y lo usará y hablará a través de ese ángel mensajero, y llamará y juntará sus ovejas en su redil, que es su iglesia. Y ahora las buenas noticias para los latinoamericanos y caribeños es que así como hubo un territorio y una gente en ese territorio que escucharon la voz de Dios en edades pasadas, la escucharon a través del mensajero que Cristo envió, en el cual Cristo, el Espíritu Santo, estuvo manifestado. Para este tiempo final, para la etapa de la edad de la piedra angular, que corresponde a los latinoamericanos y caribeños, Cristo tendrá un ángel mensajero, el cual será el siervo fiel y prudente del día postrero, al cual enviará a la tierra, lo ungirá
y lo enviará a su iglesia con el mensaje de este tiempo final. Y con ese mensaje, Cristo hablándolo a través de ese mensajero, Cristo en el Espíritu Santo hablando por ese mensajero, con ese mensaje que hablará, llamará y juntará sus ovejas, sus escogidos, los cuales tienen sus nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, desde antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, ni una de las ovejas del Señor se perderá. Cristo dijo: nadie las arrebata de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Por lo tanto, las ovejas del Señor, que son los primogénitos de Dios, los hijos de Dios, escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, no se pueden perder. Por eso es que Cristo viene de etapa en etapa, manifestado en el mensajero de cada edad, hablando y llamando así, y juntando a sus ovejas en su redil, o sea, en su iglesia. Y cuando haya completado su redil, su iglesia, entonces Él resucitará a los creyentes que ya han muerto físicamente, los resucitará en un cuerpo nuevo, eterno, inmortal, incorruptible y glorificado, y jovencito para toda la eternidad, igual al cuerpo glorificado de nuestro amado Señor Jesucristo. Y a nosotros los que vivimos, ¿qué hará con nosotros? Nos transformará, y así nos dará un nuevo cuerpo eterno, inmortal, incorruptible y glorificado. Y todos entonces seremos jovencitos. Ya no habrá ni niños, ni adultos, ni ancianos tampoco, sino jóvenes en el redil del Señor. Porque todos se representarán de 18 a 21 años de edad, y eso será para toda la eternidad en ese cuerpo nuevo que Él nos dará, el cual será un cuerpo glorificado, igual al cuerpo glorificado que tiene Jesucristo nuestro Salvador. Continuamos leyendo en San Juan capítulo 6, verso 40, dice: y esta es de la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Para quién es la vida eterna y la resurrección en cuerpos glorificados y la transformación de los que están vivos? Para los que creen en Cristo, para los que oyen su voz y le siguen. Esas son las ovejas que oyen y siguen al buen pastor. Y ahora, ¿dónde están esas ovejas que oyen y siguen al buen pastor? Pues aquí estamos en este tiempo final, en la América Latina y el Caribe, donde Cristo está llamando y juntando sus ovejas en este tiempo final, en la etapa de la edad de la piedra angular. Y es un privilegio grande ser una oveja del buen pastor, de Jesucristo nuestro Salvador. Son identificadas las ovejas del buen pastor en forma sencilla. Oyen y siguen la voz del buen pastor y siguen al buen pastor. Oyen la voz del buen pastor y siguen al buen pastor. Y son colocadas ¿dónde? En el redil del buen pastor, que es su iglesia. Son colocadas ahí con vida eterna. Cuando la persona ha recibido a Cristo como su Salvador, ha lavado sus pecados en la sangre de Jesucristo, ha sido bautizado en el nombre del Señor Jesucristo y ha recibido el Espíritu Santo, la persona tiene vida eterna, ha recibido vida eterna. Y no vendrá a condenación. Vean, esto lo dice aquí el mismo Cristo en el capítulo 5, verso 24 de San Juan. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ha pasado de muerte a vida eterna. Y así, el buen pastor, el cual dijo: yo he venido
para buscar y salvar lo que se había perdido. Cuando lo ha buscado a usted, lo ha llamado y lo ha colocado en su cuerpo mixto de creyentes, Él lo ha salvado. Y usted puede decir: el buen pastor Jesucristo, el cual dijo que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, me buscó a mí, me encontró, me salvó y ahora me ha colocado en su iglesia, su cuerpo místico de creyentes, con vida eterna. En Ezequiel también Dios había hablado diciendo, Ezequiel capítulo 34, verso 11 al 14: porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las recogeré, como recoge su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras. Las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel. Por eso es que para el reino milenial vamos a estar en la tierra de Israel, reinando con Cristo como reyes y sacerdotes. Vean dónde van a estar en el reino milenial de Cristo las ovejas de Cristo, las cuales han escuchado su voz y han seguido a Cristo, el buen pastor. Por las riberas y por los lugares habitados del país. Por ahí es que las apacentaré, dice, y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. Esto es una tipología, un simbolismo de lo que Él hará con los que oyen su voz. En los buenos pastos las apacentaré y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Y ahora veamos el mismo capítulo 34 de Ezequiel, el verso 31, lo que dice ahí. Vamos a ver, capítulo 34, verso 31. Un poquito antes, 30 al 31 dice: y sabrán que yo, Jehová, su Dios, estoy con ellos, y ellos son mi pueblo, la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Y vosotros, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo, vuestro Dios, dice Jehová el Señor. Tenemos el Israel terrenal, el pueblo hebreo, y tenemos el Israel celestial, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Y ahora, Cristo es el buen pastor, tanto para el pueblo hebreo como para su iglesia. Para todos los que oyen su voz, Él es el buen pastor que llama y junta sus ovejas en su redil, su iglesia. Y ahora hemos visto este misterio de Cristo buscando, llamando y recogiendo en su redil sus ovejas, salvando sus ovejas. Porque sin Cristo el buen pastor, las ovejas están perdidas. Pero con Cristo el buen pastor, las ovejas están a salvo. Están a salvo en el redil del Señor Jesucristo, que es su iglesia. Las ovejas que oyen y siguen
al buen pastor. Ahora hemos visto el privilegio que tienen todas las personas que han recibido a Cristo como su Salvador. Son identificadas como las ovejas que oyen su voz y siguen al buen pastor. Y ahora vamos a ver un poco más acerca de cómo Cristo estará hablando en este tiempo a sus ovejas. Apocalipsis capítulo 4, verso 1 dice: después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y ahora la voz de Cristo desde el cielo viene a su iglesia. Cristo en Espíritu Santo en medio de su iglesia para este tiempo final, así como estuvo en otras edades, revelándose al mensajero de cada edad y revelándole su mensaje para cada edad y ungiéndole y hablando por medio de cada mensajero, lo cual fue un mensaje del cielo que Cristo en el Espíritu Santo trajo a su iglesia a través del mensajero de cada edad. Para este tiempo final, el llamado es: sube acá. Así como cada grupo de cada edad y cada persona de cada edad tuvo que subir a la edad donde estuvo el llamado de Cristo a través del mensajero, el grupo de escogidos de este tiempo final, las ovejas de este tiempo final, tienen que subir a la edad de la piedra angular, donde estará la voz de Cristo llamando y juntando sus ovejas y dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Y ahora el llamado es: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y ahora vean ustedes lo que la voz de Cristo estará hablando en este tiempo final. Estará hablando, revelando las cosas que han de suceder después de las que ya sucedieron en edades pasadas. Luego de las que ya han sucedido, hay cosas que tienen que suceder en este tiempo final. Y esas son las cosas que estará Cristo en el Espíritu Santo hablándole, revelándole a su iglesia por medio de un instrumento que Él tendrá en su iglesia, el cual será el siervo fiel y prudente enviado a su iglesia, a su casa, para que les dé el alimento espiritual a tiempo, o sea, el mensaje, la palabra correspondiente a este tiempo final. Y está en la Biblia señalado quién será el que vendrá dando a conocer estas cosas. Pues será Cristo a través de esa persona revelándonos estas cosas. Pero esa persona no es Jesucristo, es un mensajero de nuestro amado Señor Jesucristo. En Apocalipsis capítulo 22, verso 6 dice quién es el que estará dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Dice: y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Quién es el enviado para dar a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto? El ángel del Señor Jesucristo. Ese es el profeta mensajero de la dispensación del reino, enviado a la iglesia de Jesucristo en la edad de la piedra angular. A ese mensajero Cristo le revelará todo su mensaje, su palabra correspondiente a este tiempo final, y él, ungido con el Espíritu Santo, la proclamará en la iglesia del Señor Jesucristo en la edad de la piedra angular. Será el Espíritu Santo en ese ángel mensajero, ungiendo ese ángel mensajero y hablando a través de ese ángel mensajero y revelándole estas cosas a la iglesia del Señor Jesucristo. Y con esta revelación, al llegar esta revelación a oídos y corazón de todos los que tienen sus nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, en este tiempo final, dirán: ese es el mensaje que yo estaba esperando. Porque ese es el llamado de Jesucristo, el buen pastor, por medio de su ángel, el cual él envía para dar a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Pero ese ángel no es el Señor Jesucristo.
En este mismo capítulo 22, luego de este capítulo 6, miren, el apóstol San Juan quiso adorar a este ángel y el ángel le dijo que no lo hiciera, que adorara a Dios. ¿Por qué? Porque este ángel es un consiervo de Juan y de los profetas. Este ángel es un profeta dispensacional enviado por Cristo para ser el instrumento de Cristo para este tiempo final, al cual Cristo le estará revelando toda su palabra, y él estará ungiendo este mensajero para que hable esa palabra, ungido con el Espíritu Santo, y por consiguiente es el Espíritu Santo hablando por labios humanos, por labios de este ángel mensajero, y revelándonos todas estas cosas que deben suceder pronto. En Apocalipsis 22, verso 16, también Cristo confirma a quien Él ha enviado. Ahora, todos los predicadores pues proclaman que Cristo los ha enviado. Pero de entre todos los predicadores habrá uno que será el ángel del Señor Jesucristo. Y ese es el enviado. De entre todos los predicadores, ese es el enviado con la revelación de la palabra de Cristo para este tiempo final, para dar a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Ese es un profeta dispensacional, por lo tanto viene con las dos conciencias juntas para escuchar la voz de Dios, la voz de Cristo, revelándole todos estos misterios para entonces Él revelarlos al pueblo. En Apocalipsis 22, verso 16, Cristo dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. ¿Quién es el enviado de Jesucristo? El ángel de Jesucristo. ¿Para qué? Para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Y con ese mensaje, con el cual dará testimonio de todas estas cosas que deben suceder pronto, son llamados y juntados todos los escogidos de Dios, los primogénitos de Dios escritos en el cielo en el libro de la vida del Cordero, que son los que en este tiempo final estarán escuchando la voz del buen pastor y estarán siguiendo al buen pastor. Estarán escuchando la voz del buen pastor a través de su ángel mensajero y estarán siguiendo al buen pastor en la manifestación que tendrá a través de su ángel mensajero. Estarán siguiendo al buen pastor en la etapa de la edad de la piedra angular. Estarán siguiendo a Cristo el buen pastor y sirviéndole a Cristo todos los días de su vida. Y estarán así seguras las ovejas del Señor Jesucristo de este tiempo final en el redil del Señor Jesucristo, que es su iglesia, en la etapa de la edad de la piedra angular, como están seguras las ovejas de otras edades, las cuales fueron colocadas en el redil del Señor, en la iglesia del Señor Jesucristo. Y ahora estamos en el tiempo final, en el día postrero, recibiendo la revelación de todas estas cosas que deben suceder pronto y siendo llamadas y juntadas todas las ovejas de Cristo en el redil de Cristo, la iglesia del Señor Jesucristo, en la etapa de la edad de la piedra angular, que es la etapa de oro de la iglesia del Señor Jesucristo. Y así, siguiendo a Cristo y perseverando y siendo preparados para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Para eso Él nos ha llamado y nos ha juntado en su cuerpo místico de creyentes, para darnos vida eterna y prepararnos para ser transformados y llevados con Él a la casa de nuestro Padre Celestial, al cielo, para la gran cena de las bodas del Cordero. Así es que todas las ovejas del buen pastor tienen una invitación para una gran fiesta en el cielo, en la casa de nuestro Padre Celestial, llamada la gran cena de las bodas del Cordero. Y cada uno de ustedes ha sido invitado a la cena de las bodas del Cordero, y yo también. Y estamos escuchando su voz
de invitación en este tiempo final y estamos siguiendo a Cristo, el buen pastor. Y vamos a ser transformados pronto, no sabemos en qué año, pero será en este siglo primero de este milenio que ha comenzado. Y los muertos en Cristo van a ser resucitados en cuerpos eternos. Pero no sabemos en qué año de este siglo XXI. Ahora, lo importante es que estemos escuchando la voz de Cristo, la voz del buen pastor, y estemos siguiendo a Cristo, el buen pastor, y estemos en su redil, que es su iglesia. Y así estemos siendo bien alimentados con la palabra fresca de este tiempo final para crecer espiritualmente y pronto ser transformados y obtener el cuerpo glorificado, eterno, inmortal, incorruptible y jovencito, igual al cuerpo glorificado de nuestro amado Señor Jesucristo. Y podrá preguntar a alguien, ¿y vamos a recibir un cuerpo glorificado como el de Jesucristo? Claro que sí. Lo vamos a recibir cuando Él nos transforme a todos nosotros y resucite a los muertos en Cristo. Y yo lo estoy esperando. ¿Y quiénes más están esperando esa transformación, ese cuerpo? Pues cada uno de ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes son las ovejas que oyen la voz del buen pastor y siguen al buen pastor. Y yo también. Por lo tanto, siendo nosotros las ovejas que oyen su voz y siguen al buen pastor, estamos esperando nuestra transformación, porque Él lo ha prometido. Y los muertos en Cristo están esperando su resurrección en cuerpos eternos y glorificados, para todos ser iguales a nuestro amado Señor Jesucristo. Todos ser a su imagen y a su semejanza. Él es el Cordero de Dios. Por lo tanto, todos los que oyen su voz, vean ustedes, pertenecen a un rebaño. Él es el Cordero de Dios y también Él es el buen pastor. Por lo tanto, seremos como Él, todos con cuerpos eternos y glorificados. Y ahora hemos visto el misterio de las ovejas que oyen y siguen al buen pastor. Y hemos visto que de esas ovejas que él habla ahí, en edades pasadas fueron los que oyeron su voz, en las edades pasadas a través del mensajero de las edades pasadas, y en este tiempo final son los escogidos de Dios que oyen la voz de Cristo por medio de su ángel que es enviado para dar testimonio de estas cosas que deben suceder pronto. Y cuando podemos ver, comprender esto, descubrimos que somos ovejas de su redil. Y podemos decir con certeza y con gozo de corazón: Jehová Jesucristo es el buen pastor. Él es nuestro pastor. El Jesucristo del Antiguo Testamento, el Jehová del Antiguo Testamento, es el Jesucristo del Nuevo Testamento. Es el mismo buen pastor. Así es que, conscientes de que somos ovejas del buen pastor Jesucristo, que escuchamos su voz, estemos tranquilos, con paz en nuestra alma, sabiendo que somos ovejas de su redil, de su iglesia, y que Él tiene para cada uno de ustedes y para mí grandes bendiciones. No importa que las condiciones mundiales de todas las naciones estén difíciles, para los escogidos, las ovejas de Cristo, las cosas de parte de Dios están cada día mejor.
Cada día hay más bendición de parte de Cristo para cada una de sus ovejas que están escuchando su voz y están siguiendo al buen pastor. Manténgase en su redil, el redil de Cristo, su iglesia, oyendo su voz y siguiendo a Cristo, el buen pastor. Ninguna de sus ovejas perecerá, ninguna se puede perder, nadie las puede arrebatar de su mano. Por lo tanto, estamos seguros en la mano de Cristo. Y le damos gracias a Jesucristo por ser ovejas que oyen su voz y lo siguen al buen pastor. Le damos gracias a Cristo por ser ovejas de su redil. Y ahora hemos visto quiénes son las ovejas que oyen su voz y siguen al buen pastor. ¿Dónde están? Pues aquí está un grupo de ovejas que oyen su voz y siguen al buen pastor en este día postrero, en la etapa de la edad de la piedra angular. Esas son las ovejas del buen pastor que oyen su voz y le siguen. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión dándoles testimonio de las ovejas que oyen y siguen al buen pastor. Que las bendiciones del buen pastor Jesucristo, nuestro Salvador, sean sobre todos ustedes y sobre mí también. Y nos siga alimentando con los pastos frescos de su palabra revelada y nos prepare y pronto complete el número de sus escogidos en su redil, su rebaño, su iglesia, y resucite a los muertos creyentes en Él y nos transforme a nosotros los que vivimos y nos lleve con Él a la cena de las bodas del Cordero en el cielo. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias por vuestra amable atención y continúen pasando una tarde llena de las bendiciones de Jesucristo, el buen pastor. Dejo con ustedes a nuestro amigo y hermano, el reverendo Miguel Bermúdez Marín, para finalizar nuestra parte en esta ocasión. Luego nos veremos en la próxima actividad, que será en la noche, allá en el auditorio donde el reverendo Roberto Monsiváis es el pastor. Allí estaré en esta noche para continuar dándoles testimonio de Cristo y todas sus bendiciones que Él tiene para todos nosotros en este tiempo final. Estaremos hablando sobre el tema el paralelismo entre Israel y la iglesia, o sea, entre el pueblo hebreo y la iglesia del Señor Jesucristo. Así es que nos veremos en la próxima actividad, que será ¿a qué hora, Miguel? A las 6 de la tarde ya están allá. Ya nos veremos entonces en la próxima actividad para... Es que aunque digan a las 7, ya a las 6 están allí, porque si no, no consiguen asiento los que lleguen muy tarde. Así es que todos los que van a estar sentados llegan antes de las 7 y todos los que van a estar de pie llegan casi a las 7 o a las 7. Bueno, en el redil del Señor, la iglesia del Señor Cristo, hay grande gozo, grande bendición, porque Cristo, el buen pastor, está alimentándonos con los pastos frescos de su palabra revelada para este tiempo final. Bueno, que Dios les continúe bendiciendo a todos, que Dios les guarde, y dejo con ustedes a nuestro amigo y hermano el reverendo Miguel Bermúdez Marín para finalizar en esta ocasión. Nuestro hermano Miguel les confirmará la hora de la actividad de esta noche. Bueno, que Dios les bendiga y les guarde, y allá nos veremos en la actividad de esta noche.
Gracias a Dios por este mensaje tan precioso. Dios nos ha traído en esta hora, nos sentimos muy contentos, muy agradecidos a Dios por esta grande bendición que nos ha dado de su palabra. Poder recibir y creer y entender todos estos misterios que el Señor está haciendo. Que Dios bendiga a nuestro hermano William, que lo siga usando cada día más, que Dios nos prepare para recibir su palabra maravillosa a nosotros también. Esta tarde ya a las 7 es el culto, pero como decía el hermano William, a las 6 ya vamos a estar por ahí. Pero está anunciado para las 7 y entonces esa será más o menos la hora en que estarán empezando, ¿verdad? A las 7. Y esperamos una gran bendición en esa actividad de esta tarde también. Estaremos orando por ese mensaje, que es un paralelismo que hay entre Israel y la iglesia de Cristo. Son una manera como Dios ha venido mostrando su iglesia. La ha venido mostrando en una forma tipológica. El hermano William nos decía en un mensaje también que Israel es un tipo. En Israel se consiguen, dice, muchos tipos de las cosas que Dios luego haría en su iglesia, de las cosas que Dios iba a hacer acá. Por eso ustedes ven allá el Cordero Pascual. Él nos mostraba en una ocasión ese Cordero Pascual. Acá el verdadero es Cristo. Esa trayectoria de ellos desde Egipto o desde el Mar Rojo hasta la tierra prometida nos muestra toda esta trayectoria que ha tenido la iglesia, porque vamos camino hacia la tierra prometida. Y todas esas etapas que tuvo la iglesia hebrea, en una ocasión también él nos mostró que había 7 edades hebreas. Y en la iglesia también hay 7 edades de la iglesia. Y allá hubo también una edad de la piedra angular. Hermano William dice que Cristo es la piedra angular. Y en la iglesia también hay la edad de la piedra angular. Así que todo allá estuvo reflejado. El año del jubileo, la trompeta del jubileo, el sacerdocio levítico es un reflejo también. Así que él va a tener muchas cosas de las cuales mostrarnos en cuanto a ese paralelismo que hay entre la iglesia de Jesucristo, entre el pueblo de Israel y la iglesia de Jesucristo. Estaremos orando por él para esa actividad y que Dios lo use grandemente y nos permita a nosotros, nos prepare a nosotros para nosotros recibir y entender todo lo que hay dentro de ese paralelismo. Bueno, todos queremos dar gracias a Dios por nuestro hermano William. Todos a una sola voz decimos: gracias a Dios por William Soto Santiago, y que Dios bendiga a William Soto Santiago con todas las bendiciones de la primogenitura. Amén y amén. Y a ustedes también. Amén y amén. Y yo soy transformado porque estoy escuchando la voz del ángel del pacto. Amén y amén. Y yo también. Amén y amén. Gracias a Dios por William Soto Santiago. Bueno, voy a dejar ahora a nuestro hermano Carmelo para que ya él nos despida, como lo tienen ustedes aquí acostumbrados, y que Dios te bendiga grandemente, Carmelo, y te siga usando grande y poderosamente. Dios te use.